Buenas a todos nuevamente. Esta vez vamos a hablar en un nuevo vídeo, vamos a hablar de la supercompensación táctica, un aspecto a tener en cuenta durante la semana de trabajo, y lo vamos a enlazar con lo que es la metodología de operación táctica. Eh, También puede ser utilizada también bajo el estructurado, también el microciclo estructurado, que son muy similares en cuanto a la semana de trabajo, al microciclo, morfociclo. Pero vamos a tocar o asociarlo, ¿no? al tema de la supercompensación y lo que se conoce, se ha conocido y se conoció durante mucho tiempo con el surgimiento de la preparación física de hace varias décadas atrás, a nivel biológico y a nivel físico, y algo que el profesor Frade, sospecho que también, me imagino que también Cirulo lo ha tomado en cuenta, porque han seguido caminos un poco paralelos, lo que es la supercompensación táctica también, ¿no? Lo que es la información, no solo la parte biológica, no solo el aspecto biológico, sino como hablamos siempre, ¿no? De verlo todo como todo el proceso y al futbolista como un todo, ¿no? Y no por partes, ¿no? Por partes separadas, ¿no? Primero vamos a empezar con la definición de lo que es supercompensación, ¿no? Es un modelo teórico que explica el proceso de adaptación del cuerpo a un estímulo de entrenamiento específico. El proceso de fatiga inducido por el ejercicio queda compensado por una serie de reacciones corporales que incrementan los procesos regenerativos, intentando reconstruir el equilibrio perdido y de ese modo estar en condiciones de poder dar respuesta con mayor facilidad a un ejercicio de la misma intensidad. El organismo desencadena así un proceso de supercompensación que conduce a mejorar el nivel de rendimiento inicial. La supercompensación es la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio por el estímulo de entrenamiento, la capacidad de adaptación del organismo, ¿sí? En otras palabras, es un periodo de tiempo por el cual luego de un estímulo el organismo necesita para poder generar una nueva adaptación, ¿no? Para adaptarse y para generar una nueva estímulo nuevamente, ¿no? Es el proceso por el cual el organismo se va a adaptar, ¿no? Ciclo o curva, esto sucede en todos los organismos vivientes, ¿no? Ciclo o curva de supercompensación. Y cuando nosotros vamos a trabajar en cualquier deporte, este fenómeno se va a dar siempre también, ¿no? Ciclo o curva de supercompensación, ¿no? Para que entre en juego la supercompensación es necesario que el esfuerzo físico alcance un nivel significativo. Eso es muy importante, ¿no? Que el esfuerzo o el estímulo tiene que ser significativo, ¿sí? Porque a veces si el estímulo es muy leve, no va a haber una adaptación, ¿no? Tiene que significar algo, ¿no? De estrés corporal. De este modo el metabolismo no volverá al estado inicial, sino que irá un paso más allá en su respuesta, ¿no? Así se distinguen 4 etapas de recuperación tras un entrenamiento: disminución de la capacidad funcional por la fatiga, restauración o compensación, supercompensación, ¿sí? Y estabilización con niveles superiores al punto de partida, ¿sí? Y vamos a estar jugando siempre con esto, ¿no? Como sabemos, el fenómeno de la compensación es cuando un organismo recibe un estímulo, produce en esto una adaptación, se produce una reacción que junto con el descanso, que es la compensación, logra una adaptación, ¿no? Si el descanso es lo suficientemente grande para que ese organismo se recupere de forma óptima, se producirá una supercompensación. Este fenómeno es muy común y muy tratado en todos los libros de fisiología y de entrenamiento deportivo, ¿no? Bajo los modelos tradicionales generalmente se incurre, esto me pasaba a mí mucho, ¿no? Quizás a muchos compañeros también les haya sucedido, ¿no? En los modelos tradicionales generalmente se incurríamos en los errores de no dosificar la información, y eran comunes los errores de mezclar sesiones muy exigentes en la dimensión física con gran cantidad de información. Ustedes van a ver que el factor de desgaste emocional dentro del profesor Frade es un factor importante a tomar en cuenta en la subdinámica de la sesión, según si es adquisitiva o de recuperación o de activación o preparación del partido siguiente, o si es de las sesiones adquisitivas, ¿no? Entonces, según la subdinámica, si sea de tensión de la contracción muscular, duración de la contracción muscular o velocidad de la contracción muscular, va a haber un desgaste emocional y una información diferente, ¿no? De mayor o menor complejidad, que eso va a causar un mayor o menor desgaste emocional. Entonces aquí ya el profesor Frade toma en cuenta este aspecto, ¿no? El cómo dosificar la información, porque la información también va a generar un estrés psicológico, un estrés mental, ¿no? Y también la competencia, ¿no? Entonces
En eso también el profesor Fray creo que seguramente lo debe haber tomado en cuenta este aspecto, ¿no? Esto hace obviamente que la intensidad de los ejercicios bajara, así como los futbolistas se estresaban más rápidamente, ¿sí? Normalmente cuando nosotros agarrábamos y teníamos sesiones de exigencia física muy alta, introducíamos mucha información y esto hacía que la intensidad de los ejercicios bajara, así como que los futbolistas se estresaban más rápidamente. Luego esa información no era digerida por los futbolistas y nos veíamos en la problemática de tener que repetir las tareas, ejercicios y conceptos o principios. Sí, entonces, sospecho que el profesor Víctor Frade, a la hora de crear esta metodología, tomó en cuenta este aspecto, lo cual es muy importante a la hora de la progresión de nuestro modelo de juego y de la evolución de los futbolistas. Bueno, y aquí vemos el morfociclo, el principio de alternancia horizontal en especificidad y el morfociclo tipo, ¿no? Y vamos a ver las tres sesiones adquisitivas, que son la azul, la verde y la amarilla en el medio, y las de recuperación, la primera, y la de activación, recuperación, activación y preparación del partido, la última, ¿no? Entonces, como mencioné, van a ver que hay, según la sesión, va a variar también el tipo de información, ¿no? En la sesión adquisitiva, la primera, la azul, la de tensión de la contracción muscular, ahí va a haber una tensión muy alta, la duración va a ser muy corta de los ejercicios, la velocidad va a ser media, ¿no? O media alta, ¿sí? Pero también va a haber un desgaste emocional bajo porque la complejidad de las tareas va a ser muy baja, porque si nosotros ya ahí estamos quizás a 24, más de 48 horas del partido anterior, entonces ya podemos empezar a introducir desde el punto de vista psicológico un poco más de complejidad, ¿no? Aunque no una complejidad muy alta, ¿no? Y luego en la sesión de duración, o la verde, o la contracción muscular, ahí sí la complejidad va a ser el punto más alto, ¿no? Y ahí vamos a trabajar grandes principios, ¿no? Los grandes ideas que nuestro modelo de juego va a tener, nuestro equipo cómo va a jugar, ¿sí? Y ahí van a ver, dentro de esos grandes principios van a haber muchos subprincipios, muchos microprincipios y nanoprincipios también, ¿no? Y mesoprincipios. Entonces va a haber mucho más información en el día que antes se conocía hace muchos años como el día del fútbol, ¿no? Venía a ser el día de espacios grandes, ¿no? Y luego en el día de la velocidad también, ¿no? Ya la información se empieza a compensar, ya que nos estamos acercando más cercano a la competencia siguiente, ¿no? Y luego ya en la sesión anterior al encuentro, más aún todavía, la complejidad debe ser muy baja, ¿sí? Y debe haber un desgaste emocional muy bajo porque se va a competir en menos de 48 horas, ¿no? Y acá vemos el partido, el morfociclo patrón, ¿no? Hablando un poco de lo mismo, ¿no? Cómo vamos a ir jugando con la información, y esto va a hacer que nosotros controlemos también, tengamos un control de la información y del desgaste emocional que va a tener el futbolista y el equipo, ¿sí? Para no saturarlo, no darle demasiada información, porque si le damos mucha información, como por ejemplo yo en el caso mío incurría en este problema, bueno, vamos a ver que es como cuando uno trata de agarrar 1000 objetos que están en el suelo y se le van cayendo la mayoría, ¿no? Y ahí se lleva apenas un poquito, ¿no? Se le van cayendo de las manos, es lo mismo, ¿no? Entonces, siempre dosificando la información, siempre jugando con la complejidad de las tareas y siempre con el desgaste emocional que van a ocurrir las mismas, ¿no? No solo el desgaste físico. ¿Sí? Entonces, con este modelo, digamos, el profesor Frade lo que hace es generar a que el futbolista llegue en un punto óptimo, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental o psicológico, ¿no? Emocional, ¿no? Y siempre respetando esto, ¿no? Las 5 sesiones, la primera de recuperación, las 3 adquisitivas y la de preparación del encuentro siguiente. Es una frase de Mourinho: la experiencia me dice que 3 días después de un partido los jugadores aún no están completamente recuperados, no tanto físicamente, sino fundamentalmente en términos emocionales. El desgaste emocional tarda más en recuperarse que el físico, no tengo ninguna duda. Entonces, el aspecto emocional, el aspecto mental, psicológico es muy importante, porque los futbolistas no son máquinas, no son objetos, son personas, son seres humanos. Y cada partido significa diferentes cosas, porque son todos diferentes, ¿no? Entonces, el desgaste emocional que el futbolista va a tener también es muy relevante,
bueno, y este enfoque quizás sí es un poquito diferente al microciclo estructurado en cuanto a que el microciclo estructurado normalmente hace una sesión de recuperación el primer día y descansa el segundo, mientras que la presión táctica nosotros lo que hacemos es descansar el primer día y el segundo es la sesión de recuperación, ¿no? Por este aspecto principalmente. Pero bueno, eso puede también variar según el calendario, según las necesidades de cada equipo también, ¿no? La sesión 1 de recuperación, referente a la dimensión física, micro y nano principio de nuestro modelo de juego, bajo un régimen de recuperación con una dinámica muy baja, ¿sí? Especialmente los futbolistas que jugaron, ¿no? Los futbolistas que no jugaron van a hacer trabajos aparte generalmente, o también puede hacer un trabajo, una tarea. Yo veo un ejemplo de las sesiones de presión táctica que pueden ustedes ver en práctico en mi canal, creo que fueron los primeros videos que hicimos, di unos ejemplos diferentes de forma, ¿no? O pueden hacer tareas donde los que jugaron por fuera no tengan una dimensión ni física ni emocional, ni un desgaste emocional grande, y sí tengan un trabajo fuerte en lo físico los que no jugaron, ¿no? En lo táctico se trabaja los errores o defectos del encuentro anterior o se prepara el encuentro de la semana siguiente, trabajando aquellos principios que se verán ante el rival que viene. Ejemplos de ejercicios, bueno, ejercicios de baja duración e intensidad, donde trabajamos nuestro principio de una complejidad baja, de una tensión baja y una velocidad baja. Los jugadores que no jugaron deberán tener un trabajo mucho más exigente. Por ejemplo, ¿no? 11 jugadores que jugaron realizando posesión contra 6 que no jugaron en un terreno de juego convencional. De esta forma trabajaremos un principio de juego, por ejemplo, la circulación de balón, el régimen de recuperación. También podemos hacer que esos 6 jugadores defiendan cómo lo hará el siguiente rival, por ejemplo. Principios, grandes principios, generalmente importante en nuestro modelo de juego. Ustedes van a elegir un principio grande que su equipo va a tener, pero siempre y cuando no haya un desgaste físico ni emocional relevante, ¿no? En lo psicológico, ejercicios que sean muy simples, donde el jugador tenga que pensar, no tenga que pensar ni desgastarse mucho psicológicamente. Tensión baja, la duración muy baja, la velocidad baja y desgaste emocional baja. Principalmente es eso, ¿no? La recuperación con una complejidad muy baja, con una tensión muy baja, una duración muy baja, especialmente muy baja, y la velocidad baja y desgaste emocional baja. Siempre vamos a intentar que los futbolistas recuperen los sistemas energéticos que utilizan en el juego. Entonces vamos a utilizar que sean tareas de bajo nivel aeróbico muy bajo, o pueden ser a ritmo de juego, pero sumamente breves, ¿no? Muy, muy breves, que esto ya es un tema, también un tema dentro del sistema de aeróbico o ATP-PC, pero con pausas muy relevantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, de relación trabajo-pausa puede ser de 1 a 9, a 1 a 10 o 1 a 11, ¿no? Inclusive, ¿no? Y en esas pausas, bueno, trabajar core, trabajar, bueno, pero siempre tratando de utilizar los sistemas energéticos que el futbolista va a utilizar, ¿no? Vamos a tratar de utilizar aspectos fisiológicos diferentes, ¿no? La sesión 2, la subdinámica de la tensión muscular en régimen táctico, primera sesión adquisitiva. Aquí ya vamos a trabajar lo que sería la tensión de la contracción muscular en régimen táctico, tensión elevada, espacios muy reducidos, ejercicios muy intermitentes, intensos y cortos. El más intenso y discontinuo de la semana, micro nano principio de juego. En lo táctico, ejercicios donde se trabajan los subprincipios o microprincipios de juego a nivel sectorial e intersectorial, también puede ser grupal, también puede ser individual también. Ejemplos de ejercicio, rondos en espacios reducidos, ejercicio de posesión donde se estimula aspectos importantes de nuestro modelo de juego, cambio de mentalidad ante el periodo de ganancia de balón. Los ejemplos deberán ser muy intensos y discontinuos debido a la gran intensidad del trabajo. En lo psicológico, debido a que los jugadores no están todavía recuperados, se busca una exigencia en esta área muy baja todavía. Principios, subprincipios sectoriales e intersectoriales. Aquí la tensión va a ser muy, muy alta, la duración va a ser muy, muy baja, la velocidad va a ser alta, y el desgaste emocional, debido a lo que es los aspectos físicos, va a ser un poco alta, ¿no? Porque va a ser la intensidad, va a ser la intensidad física, ¿no? Va a ser la más alta de la semana, ¿no? Sesión 3, la subdinámica de la duración de la contracción muscular, segunda sesión adquisitiva, ¿sí?
No puse los días porque, bueno, eso va a depender de ustedes cuando compitan, ¿no? En referente a la dimensión física, al ser el día más alejado de la competencia, se trabaja de forma similar al encuentro, grandes espacios, con mayor duración de tiempo y con mayor número de jugadores, grandes principios de nuestro modelo de juego. Aquí vamos a, como al ser el día más alejado de las dos competencias, es donde vamos a poner más información macro, ¿no? Es decir, que son grandes principios, ¿no? En lo táctico se trabajan los grandes principios de juego, los subprincipios de situación muy parecida a la real o de juego. Ejemplo de ejercicio, se busca trabajar un 11 contra 11, 10 contra 10, por ejemplo, pero un espacio reducido buscando que se repita muchas veces el principio o subprincipio deseado, principio de propensión. El espacio reducido puede ser 3/4 de campo, puede ser 2/3, puede ser campo entero. Eso va a hacer, pero siempre vamos a trabajar en grandes espacios y grandes principios, ¿no? En lo psicológico, el nivel de concentración es el más alto de la semana debido a la complejidad de las tareas y es donde habrá mayor desgaste y sumado a que la duración también será la mayor, por ende es el día que deberá estar más alejado de la competición. Los principios, grandes principios, muchos micro, meso, nano principios juntos, sectoriales, intersectoriales o colectivos, aquí me olvidé de ponerlo, ahí se ve. Tensión va a ser media, alta, sí, no muy sumamente alta como la de sesión anterior, pero sí va a ser alta. La duración va a ser la más alta, ¿sí? La duración de los ejercicios. La velocidad, van a haber componentes de velocidad alta también, porque es el juego mismo, van a haber algunos componentes. Y el desgaste emocional es donde va a haber más informaciones, quizás la sesión donde va a haber mayor desgaste emocional también, ¿no? La subdinámica de velocidad es la sesión 4 en régimen táctico, tercera sesión adquisitiva, referente a la dimensión física, ir preparando la recuperación para el encuentro siguiente, la compensación. Los ejercicios deberán tener una elevada velocidad de toma de decisión y ejecución, hacer los ejercicios muy intensos y no haber máxima tensión. El número de repeticiones deberá ser baja, ¿sí? No se debe confundir la velocidad de ejercicio con la velocidad de desplazamiento solo, ¿sí? No solo vamos a estar trabajando lo que es velocidad, sino también rapidez, ¿no? Que son los movimientos cortos, ¿no? Motrices generalmente. En lo táctico, su principio de juego, o microprincipios, a nivel sectorial, intersectorial, sino con poca oposición, ejemplos de ejercicio, ataque sin oposición o con leve oposición, movimiento de finalización de transición defensiva. En lo psicológico, niveles de concentración inferiores al día anterior, se reducen los niveles de complejidad, se buscan ejercicios simples donde no haya oposición o poca oposición. O digamos que la posición sea, es decir, facilitemos según el concepto o el principio o el microprincipio o nanoprincipio que estemos trabajando, ¿no? Vaya una facilitación, ¿no? Para el jugador que o está defendiendo o está atacando, por ejemplo, ¿no? Principio, subprincipio, individuales, sectoriales, intersectoriales. Tensión va a ser, al haber velocidad va a ser alta, porque como hablamos están ligadas totalmente. La duración va a ser corta, va a ser muy intermitente. Las tareas tienen que ser muy intermitentes. La velocidad va a ser más alta y el desgaste emocional va a ser bajo porque la complejidad va a ser muy baja, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Siempre vamos a jugar, ya estamos compensando, ¿no? Vieron cómo vamos compensando no solo la parte física, sino también la parte emocional, la parte psicológica, la parte mental, ¿no? Sesión 5, su dinámica de recuperación activa en régimen táctico, preparación del siguiente encuentro, ¿sí? En referente a la dimensión física, preactivación del partido el día siguiente. Se trata de hacer acordar a los jugadores de los trabajos durante la semana, pero sin oposición o con una baja intensidad. Además, obviamente, se trabaja el balón parado, también intermitente también, ¿no? En lo táctico, ejercicios con alto nivel de concentración, pero con ejercicios de baja complejidad y si no con poca oposición, provocará un alto grado de densidad de la concentración. Se trabajarán automatismos dinámicos del equipo, o sea, ejercicios donde exijan mucha concentración. Y recuerden los patrones de juego colectivo, ejemplos de ejercicios de finalización, de recordación de balón parado, de movimientos tácticos, defensivos, ofensivos, etc. En lo psicológico, concentración muy alta pero con volúmenes muy bajos, logrando una densidad en la concentración muy baja y focalizando la misma en los aspectos más importantes para nosotros. Principios, subprincipios intersectoriales y colectivos, la tensión relativamente baja, duración más baja aún, la velocidad va a ser relativamente baja y el desgaste emocional lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a hacer acordar cuál va a ser la estrategia operativa para el siguiente encuentro y ensayar algunos aspectos, pero siempre con un nivel en lo mental no muy alto y tampoco con un nivel físico muy alto, ¿no? Es decir, más bien bajo, ¿no? Porque vamos a estar jugando
en el siguiente día, ¿no? Y así es lo que vendría a ser la semana tipo, ¿no? Y nos recalcar que para los que utilizamos presión táctica no hablamos de forma física, sino forma futbolística, ¿no? Acá lo que buscamos es la forma futbolística, ¿no? Las pretemporadas son para desarrollar y explicar y reinventar, digamos, constantemente lo que es nuestro modelo de juego, ¿no? El modelo de juego siempre se va cada vez más creciendo, evolucionando de forma dinámica y nunca está en un punto muerto, siempre está creciendo, ¿no? Entonces la complejidad de ese modelo de juego también va a crecer según, como ustedes vean, que los futbolistas y el equipo vaya agarrando esa idea de lo que es el modelo, ¿no? Como hemos mencionado muchas veces, las metodologías que utilizábamos antes, que se basaban sobre un eje donde la dimensión física es la parte central de la planificación y de las sesiones. En tanto, bajo las metodologías basadas en la teoría de la complejidad, la supradimensión táctica de la información pasa a ser el eje central de todo el trabajo, y esto nos permite dosificar la información que del otro modo no lo hacíamos. Antes, solo nos preocupábamos por la dimensión física y no percibíamos lo importante que era focalizarnos o fijarnos en la información, que es lo más relevante. Además de todo esto, casi todo el entrenamiento se basaba en trabajos descontextualizados, basados en deportes y en aspectos que poco tienen que ver con el fútbol. Al aplicar el morfociclo patrón y el principio de alternancia horizontal en especificidad, nos obligará por arrastre compensar o supercompensar, no solo en referencia a la dimensión física, sino en relación a lo mental y al desgaste emocional, ya que iremos trabajando el correr de la semana no solo en la duración, intensidad, el tipo de contracción muscular, pero además con la complejidad y el desgaste emocional de los encuentros y del contenido específico de las sesiones, ¿no? Y en esto yo creo que le dan el clavo el profesor Vítor Frade, cuando organiza lo que es, según los principios metodológicos, el morfociclo patrón, ya que de esta forma nosotros siempre estamos logrando que nuestro equipo llegue a nivel óptimo para la competencia, con una buena adquisición de información, que no llegue saturado, sí, que llegue fresco el equipo a las competencias siguientes, ¿no? Que es el objetivo de todo, ya sea no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte colectivo. Así que nada, espero que les haya gustado, espero sus comentarios y espero verlos en la próxima. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse, darle un like y compartir, así podemos llegar a más entrenadores que les gusten estos temas. Un saludo, adiós.